Muy buenas tardes a todos, esperemos que esta tarde sea fructífera. Hoy vamos a hablar en esta parte sobre cómo reducir la inflamación que entra a través del intestino. ¿Y por qué decimos que entra a través del intestino? No solamente que el intestino está inflamado, porque puede quedar la impresión de que solamente los pacientes que tienen colitis, gastritis, son los únicos que tienen que atender la función intestinal. Nada más lejos de la realidad. 9 de cada 10 pacientes diabéticos e hipertensos son pacientes que tienen intestino permeable, pero no tienen síntomas gastrointestinales. Sin embargo, todos los pacientes que tienen enfermedad crónica deberían mejorar su función intestinal desde el punto de vista inflamatorio resolutorio. Y digo inflamatorio resolutorio porque aún el intestino debe pasar por una inflamación fisiológica y luego ser resuelta. Parecería muy fácil decir que solamente tenemos que agregar dosis altas de omega 3 o de maqui, como el doctor Barricil lo sugería. En la práctica clínica esto es difícil a veces, porque el paciente tiene tanta afectación de la mucosa intestinal, entendida esta, no solamente el epitelio intestinal que absorbe los alimentos, sino aquel epitelio que produce hormonas, como hablaba la doctora Silvia, o aquella parte del epitelio que está entrecalado con neuronas, o aquella parte del epitelio que tiene células que contienen en su interior anticuerpos o células inmunológicas. Y también está la lámina propia y está el moco que forma parte de la mucosa. Entonces, están también las vellosidades intestinales. Quiere decir que si el intestino delgado tiene vellosidades intestinales, y el colon que tiene más moco que el intestino delgado y no tiene vellosidades intestinales. Cuando hablamos de intestino permeable, de lo que hablamos es que es el colon principalmente el que está permeable. En esta área del intestino, que debemos de considerar una parte muy importante, que es la válvula ileocecal, es el sitio donde se une el intestino delgado con el intestino grueso. Allí hay una válvula que debe pasar parte de los desechos ya no absorbibles del alimento hacia el ciego. Como su nombre lo indica, es una cavidad virtual. Es decir, que solamente se llena cuando la válvula ileocecal pasa del intestino delgado al grueso, esta parte del resto alimenticio que formará parte después del excremento y debe pasar aire, como cuando a ustedes se les infla el colchón. Igual, hay que pasar aire a través de esa válvula desde el ilio al ciego, que es la primera parte del colon. Y aquí es importante decir que en la anatomía el apéndice es la contraválvula, de tal forma que si usted tiene una buena válvula ileocecal y el flujo de el bolo, lo que era el bolo alimenticio y ahora será el bolo fecal, debe pasar junto con aire del ilio al ciego y la contraválvula que está en el apéndice debe expulsar, como cuando uno sube por el elevador, tiene que subir lo que será la materia fecal por el colon ascendente. Imagínese, contragravedad, igual que el salmón, debe hacer eso. Pero si usted tiene una gastroenteritis crónica, usted tiene una ileitis crónica, infecciosa, nutricional, si usted no tiene el apéndice, si usted dentro del apéndice que está lleno normalmente de un banco de bacterias benéficas, le llamamos microbiota intestinal. Es allí donde se guardan las muestras, como un museo de bacterias. Y en esa mucosa del apéndice, eso que te dice el cirujano que no te sirve para nada, que hay que quitarlo, que cuando te duele el abdomen y tu apéndice está rosita, dice, bueno, no fue apendicitis, pero ya vez la quitamos porque te va a dar muchos problemas. Es lo peor que yo he escuchado. El apéndice, por lo tanto, es el banco de bacterias benéficas, es el banco de una microbiota sana. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es
una serie de microbios, principalmente bacterias, que son benéficas para la función intestinal y la función sistémica. Partiendo de esto, sabemos que la microbiota puede ser simbiótica o disbiótica. Es decir, las bacterias que viven en el intestino pueden estar en simbiosis. ¿Qué significa simbiosis? Como cuando uno se regresa a la casa de su mamá después de que lo abandonó la mujer. Y le dice uno, bueno, vas a regresar, le dice la madre a uno, pero vas a apagar la luz, el agua, no quiero que llegues borracho, no puedes entrar antes de las 10 de la noche. Y pues el hombre dice, no, pues mejor me regreso a mi casa. Pero esa simbiosis significa que la mamá le dice, pues te voy a tener la ropa limpia, planchada, tu cama bien tendida, va a haber comida calientita. Y como decía alguien, ¿quién deja ese hotel de 5 estrellas? ¿No? Esa simbiosis se da entre la microbiota y el intestino. ¿Qué gana el intestino cuando tiene bacterias buenas? Bueno, gana que puede digerir algo que se llaman almidones que no son digeribles. ¿Sí? Le llamamos dieta fermentable o dieta soluble o fibra soluble. Esta fibra tiene que ser tragada solamente por las bacterias buenas. Yo hace quizá 8 años escribí un artículo que se publicó, se llamaban Alimentando la bacteria correcta. Nadie hablaba del intestino, solamente los gastroenterólogos, y hablaban nomás para quitar el apéndice o pedazos de colon. Ellos no sabían nada de mucosa intestinal. Es más, hacían una colonoscopia, una endoscopia y dicen, ¿qué es eso? Pero no sabían que esa mucosa tiene muchísimas funciones. Si no está ulcerada o no tenía el Quater pylori, como todavía algunos piensan, pues no sirve de nada hacer una endoscopia y una colonoscopia. Pero hoy sabemos que lo que gana el intestino es que puede absorber estas bacterias benéficas, esta fibra fermentable, y como consecuencia, los desechos, digamos que el subproducto de estas bacterias buenas se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son ácidos grasos de 2 a 6 carbonos, principalmente ácido acético, ácido propiónico y ácido butírico. Usted va a decir, pues fácil, hay que darle esos ácidos grasos tomados, como usted una cápsula que puede comprar en los Estados Unidos, pero cuando llega al estómago se deshace. Usted tiene que formar de sus bacterias in situ estos ácidos grasos, que es el alimento a las paredes del intestino para que funcionen bien. Casi nada. ¿Cuáles son las funciones del epitelio intestinal? Absorber glucosa, proteína, carbohidratos en tiempo y en forma, como dice Adriana. Suena como un lenguaje totalmente de abogado, ¿verdad? Pero ese epitelio necesita entonces recibir esos ácidos de cadena ultracoltra, se queda con algunos, como cuando uno hace la tanda, y luego ya reparte lo demás y lo manda a los tejidos sistémicos por la circulación en el espacio subepitelial, y lo manda al hígado y lo manda al corazón y al cerebro. ¿Para qué? Para vencer la resistencia a la insulina, mejorar la sensibilidad de la insulina, bajar la inflamación. El regalo que hace el epitelio a esas bacterias buenas, que no son tan buenas y son convenencieras, ¿no? Es que le permiten vivir ahí y le hacen un colchoncito. Se llama moco. Entonces, una vez que el intestino recibe estos ácidos grasos, que es su alimento, es de lo que vive el epitelio come grasas, come esa grasa y le regala la formación de moco en gran cantidad, que es 5 veces más grueso que el epitelio, a veces 6 y 8 en un epitelio de muy buena calidad. Es un colchón, mejor que el cili, ¿no? Y ahí duermen las bacterias buenas que tienen la capacidad enzimática de romper la primera capa del moco y vivir en medio, acolchonaditas. De tal forma que el epitelio también gana, porque cada vez que pasan bacterias, sustancias irritantes, pues tocan el moco, pero no tocan el epitelio. Las bacterias buenas en esta microbiota simbiótica producen antibióticos que matan otras bacterias que son patógenas. Y entonces en eso también le ayudan, y ese es el trato, ¿no? Es un buen trato, ¿sí? Como un buen matrimonio, es un buen trato, donde entonces yo no dejo que te infectes, porque tú puedas comer bien, trabajar bien, y yo te voy a ayudar y te voy a presentar los antígenos que vienen en los alimentos, o en algunas bacterias o virus o parásitos. Solamente voy a agarrar los antígenos, los voy a acompañar, los voy a llegar hasta el epitelio, los reconoces, ¿sí?
dale 2, 3 golpes, 2, 3 cachetadas, quédate con algún rehén, lo guardan ahí y ya que vuelve a pasar, el sistema inmunológico que reside en el intestino, que se llama GAL, que es tejido linfoide asociado al intestino, se entrena. Por eso es importante que sus hijos coman de todo, que coman de todo. Es que mi hijo no come aguacate, no come camarón, no come nueces porque le dan alergia, no le gusta. Yo hay una sobrina de mi esposa que nada más come hamburguesas McDonald's. Y en la mañana hablamos con ella y todavía come hamburguesas McDonald's y tiene 21 años. Nada más come eso. Y dice su papá, yo no sé, come McDonald's y está bien guapa. Pues sí, pues tiene 20 años, pues claro, ¿verdad? Pues, pero de hecho a que esté sana es muy diferente. Entonces, la microbiota intestinal simbiótica es fundamental para mantener desinflamado el intestino. ¿Cómo se desinflama el intestino? Requiere formar resolvinas, neuroprotectinas, marecinas para desinflamarse. ¿De dónde toma esos precursores de estas moléculas resolutorias? Las toma del epitelio intestinal, las toma de los macrófagos que residen en el tejido linfoide asociado al intestino. Que dicho sea de paso, este tejido linfoide forma parte de un grupo que se llama MALT, que es tejido linfoide asociado a cualquier mucosa, no solamente a la del intestino delgado o intestino grueso, sino también a la del recto y del ano, de la boca, de la garganta, de la faringe, del esófago, de la mucosa vaginal, de la mucosa de la uretra. Todos esos lugares hay bacterias. De hecho, podemos tener una microbiota simbiótica en la cavidad oral, por ejemplo. Los dentistas saben mucho de esto, que usted necesita balancear sus bacterias intestinales. Muy bien. Entonces, una vez aclarado esto, podemos decir que la inflamación asociada al intestino permeable está relacionada con una serie de eventos que involucran principalmente la microbiota, pero no exclusivamente. ¿Qué diferencia hay entre decir microbiota y probióticos? Eso lo preguntan muy frecuentemente, ¿no? Doctor, las dos son bacterias, ¿qué diferencia hay? Bueno, la diferencia es que usted cuando da un probiótico y le da, como alguien me decía, es cuestión de millones, doctor. Usted me sugiere una que tiene 4 millones de bacterias, por cada 2 cápsulas yo encontré que tiene 100 millones. Pues sí, pero ¿de cuáles bacterias, verdad? O sea, no es cuestión de millones. Usted cuando ingresa un probiótico, el probiótico se tiene que colonizar, valga la expresión. Va al colon y coloniza. ¿Qué es colonizar? Como llegaron los españoles. Llegaron 10,000 y salieron como millones. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues se mezclaron con las indígenas en este país. ¿Qué hace el probiótico? Una vez que reside en el colon, ¿sí? Si lo alimentas correctamente, como se ha estado hablando en estos momentos de cómo alimentar la bacteria correcta, pues entonces entran millones y tú tienes que alcanzar 200, 300 o 400 trillones para llenar cada espacio entre una célula epitelial y otra. Eso sería lo ideal. Esos pequeños espacios que cuando hay una microbiota disbiótica, significa que no hay suficiente variedad ni cantidad de bacterias benéficas, entonces no hay este intercambio con el epitelio y los espacios entre célula epitelial y célula epitelial se empiezan a abrir. Eso se llama leaky gut, intestino permeable. ¿A qué se vuelve permeable? No hay ni una barrera de moco. La comida pasa por su casa lastimando el epitelio y partes de proteínas completas, por ejemplo, creo que ya lo ha hablado la doctora, del gluten, pasan completitas. Proteínas de la leche pasan pero completitas por ese espacio, llegan al endotelio vascular, el espacio subepitelial y donde está el sistema inmunológico y empieza a producir anticuerpos, inflamación, y esa inflamación se vuelve sistémica cuando pasa por la circulación a todos los tejidos. Entonces, el leaky gut o intestino permeable y sus marcadores está relacionado con inflamación no solamente local, sino sistémica. Entonces, cualquier tratamiento, como el que vamos a mencionar, tiene efecto favorable no solamente local, intestinalmente hablando, sino sistémico, es el mejor tratamiento. Oiga, es que yo me tomo unos probióticos y una fibra buenísima, mejor que lo usted me recomendó ahí en el Costco, en GNC,
Me lo recomendó mi comadre que vende Avon. Dice, me queda súper bien, muy bien el estómago. Le dije, entonces, ¿por qué tienes 20 kilos de grasa además? ¿Por qué sigues descontrolado de la diabetes y hipertensión? ¿Por qué tienes cáncer de mama? Entonces, los beneficios locales no son suficientes. Vean, este es solamente un ejemplo, porque las personas en etapa adulta son los más susceptibles para tener disbiosis intestinal. Una microbiota disbiótica, con el paso del tiempo, como dice la doctora Silvia, cada vez que evacúas, pues vas perdiendo bacterias, pero nos vamos a quedar viendo nada más cómo se van las bacterias. Hay que alimentar la bacteria correcta, hay que dar la bacteria correcta y hay que cultivar a las bacterias correctas. A más intestino permeable, más inflamación sistémica, menor masa muscular, mayor grasa activa, y eso limita la movilidad de los ancianos y los predispone a una enfermedad cardiometabólica. ¿Les suena conocido? Cardiometabólica. Acérquense a las personas que saben, por favor. Acérquense a las personas que saben. Tenemos años hablando sobre esto y aquí, como puede ver claramente, la pura edad cambia la microbiota y la vuelve disbiótica. Disbiótica por la pura edad. Más por la pura edad. Cada vez que usted cumple años, pues más disbiosis. Ay, es que no absorbo el omega, lo tiro. Oye, el omega no me sirve. Me hago el estudio, apenas me sube el EPA bien poquito. Oye, me tomo el omega, el maqui. Yo evacúo normal, pero no me puedo controlar de la presión. Oye, y sigo con resistencia a la insulina. Yo creo que tengo que subir la metformina, le dice el paciente a uno. Y uno, no. Los estudios dicen que esta disbiosis intestinal por la edad es porque vamos eliminando estas bacterias benéficas y no las estamos reponiendo. Hay que estarlas reponiendo desde la juventud para evitar llegar a la edad adulta con esa disbiosis intestinal o esa microbiota disbiótica. ¿Cómo son las bacterias simbióticas? Todas son buenas, todas son de las que comen fibra fermentable. Hoy hay que poner poquitas malas, hay que poner de todas. El mosaico, no hay una huella de la microbiota para todos. Cada quien tiene su propia huella, una combinación de diferentes bacterias. Sin embargo, entre más variedad, mucho mejor. Pero el único factor común es que faltan bacterias benéficas. Si usted tiene una microbiota disbiótica, hay un intestino permeable y pasan partes de bacterias de la mucosa intestinal a la circulación, porque usted debajo del sistema linfático, del sistema inmunológico, tiene un sistema linfático que envía por la vena porta al hígado parte de estas bacterias, se llama lipopolisacaridasa, pero también antígenos, también citocinas que se producen in situ en el espacio subepitelial. Del hígado elevan la proteína C reactiva, produce una inflamación sistémica que va al músculo, que va al tejido adiposo y que producen inflamación sistémica, pero no solamente inflamación sistémica, la LPS produce resistencia a la insulina. Al efecto donde la microbiota disbiótica produce inflamación y resistencia a la insulina sistémica, en tejidos a distancia se le llama endotoxemia metabólica. Endotoxemia metabólica. Usted solito por la dieta, por falta de ejercicio o por exceso de ejercicio, usted está produciendo disbiosis, inflamación y resistencia a la insulina. ¿Qué pasa en los ancianos? Bueno, estas citocinas disminuyen el receptor de insulina, producen resistencia a la insulina, producen incremento de la pérdida de masa muscular. Entonces usted requiere modificar esa microbiota disbiótica de dos formas. Uno es dar la bacteria correcta, darle de comer lo correcto. Existe ahorita realmente una gran avalancha de investigación científica que dice que no solamente hay leaky gut, sino hay que leaky brain, hay leaky red cell, hay leaky endotelial cell. Es decir, toda célula del cuerpo prácticamente puede ser permeable. Quiere decir que nosotros necesitamos tener un control de esta puerta de entrada gigantesca que teníamos y que no veíamos, que es la inflamación intestinal o la inflamación proveniente del intestino vía sistémica. Así que leaky brain querría decir, de hecho, en una presentación que di en el centro médico aquí en Guadalajara,
hablaba yo de que se han encontrado bacterias patógenas dentro del cerebro en pacientes que tienen esquizofrenia y pacientes que tienen demencia senil, de tal forma que necesitamos sellar el intestino permeable para bajar la inflamación local y sistémica. Hay que alimentar la bacteria correcta y les vamos a dar las herramientas. Entonces la endoteliemia metabólica, que es la consecuencia de la inflamación proveniente del intestino que provoca resistencia a la insulina, promueve disfunción del tejido adiposo. Y hemos hablado durante estos 2 días muchísimo del tejido adiposo y que usted quisiera, antes que usted sacarse la lotería, usted quisiera mejor tener un tejido adiposo, funcional. Antes de que tener la mejor vacuna, usted tendría que tener un tejido adiposo funcional. Porque un tejido adiposo funcional es un tejido adiposo que evita la inflamación, la obesidad, la diabetes y el cáncer. Este estudio habla de cómo la endoteliemia metabólica, consecuencia de la inflamación proveniente del intestino, produce disfunción del tejido adiposo. O sea, no solamente produce resistencia a la insulina en el hígado, que se manifiesta por elevación de triglicéridos y baja de HDL, o resistencia en el músculo, donde hay pérdida de músculo, sarcopenia, debilidad, decaimiento, o pocas ganas de moverse, pobre masa muscular. No solamente ocasiona resistencia a la insulina en el cerebro, en el hipotálamo, y dando exceso de apetito, de hambre y poca saciedad. No solamente produce resistencia a la insulina en los vasos sanguíneos, que produce hipertensión, sino que también el tejido adiposo es afectado por esa endoteliemia metabólica, favoreciendo una fuente grandísima de inflamación, como puede ver en la imagen. Entonces, ¿qué tiene que ver el epitelio intestinal y la normalización de la microbiota intestinal a una simbiosis? Pues tenemos que evitar eso, porque esta es una puerta gigantesca. Es como cuando usted no quiere que alguien entre a su casa y le pone doble cerradura, pero tiene la puerta de atrás abierta para la muchacha que hace el aseo y por ahí se le meten, ¿no? Eso no puede permitirse. Uno de los órganos que más son susceptibles al efecto negativo de esta inflamación proveniente del intestino es el tejido adiposo. Ya hablábamos el día de ayer que un tejido adiposo con inflamación es diferente a un tejido adiposo sin inflamación. Pues que es el tipo de macrófagos que están allí, que son modificados por el epitelio intestinal. ¿Qué vamos a hacer? Como decían por ahí, con una canción, ¿a dónde vamos a parar? ¿No? Tenemos que hacer algo. Vea usted esta imagen. El tejido adiposo, vea en la parte de abajo, en la lámina B, que habla de que cuando tiene usted endoteliemia metabólica, es decir, migración de esta parte de las bacterias patógenas que se filtran por el intestino permeable porque no hay suficiente moco, buena apretada, las uniones no son apretadas, el epitelio no recibe sus grasas ultracortas de ácido acético, ácido propiónico o ácido butírico, pues entonces filtra esta parte de la bacteria llamada lipopolisacaridasa, LPS. Aquí se evidencia que el tejido adiposo subcutáneo a la derecha en la lámina B se ve esos puntitos en color oscuro, pero es principalmente el tejido adiposo visceral es el que más recibe, es el más receptivo a este tipo de sustancias proinflamatorias. Si esto es cierto, querría decir que si la inflamación intestinal no es sellada, pues aunque usted siga el programa proresolutivo, se quedó muy incompleto, muy incompleto. Si usted no hace eso, el paciente, a pesar de seguir este programa parcialmente, porque es parcial mientras usted no agregue esta porción de la primera R, usted no va a poder evitar la diabetes mellitus. Hoy se sabe que la diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad predominantemente intestinal. La pregunta es, ¿qué va a hacer el gastroenterólogo para evitar la diabetes mellitus tipo 2? Nada. Nada. Bueno, puede darme metformina y eso no lo corrige. Entonces, esquemáticamente podemos decir que el objetivo debería ser reducir la translocación de lipopolisacaridasa proveniente de la microbiota intestinal disbiótica. Y que ese es el objetivo principal. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues sellando el intestino. ¿Para qué vamos a evitar que el LPS pase del intestino a la circulación y alcance los tejidos, órganos y tejidos a distancia? Para reducir la inflamación sistémica. Puede ser que un paciente tenga un rango de 40
y después de apegarse muy bien a la dieta, al omega y al maqui, baje a 8, pero no tenga 1. Y es quizá porque tiene otra puerta abierta, que es el intestino. También hay que reparar. Hay una resolución del intestino permeable. Usted no solamente tiene que desinflamarlo y sellarlo, tiene que repararlo, porque posiblemente hay que formar nuevo epitelio, porque si está denudado, usted, aunque tome omega, el paciente no lo va a absorber porque no hay epitelio que lo absorba. O sea, eso hay que entenderlo. Ve a su izquierda el intestino sano. ¿A poco no es bonito? Vean, es como las mareas, las olas del mar. ¿Sí? Ve azul, el cielo azul turquesa de Tulum. ¿Sí o no? 5 veces más amplio que el grosor del epitelio intestinal. Está lleno de moco. Las bacterias intestinales buenas viven ahí. Una microbiota intestinal simbiótica vive en medio, incluyendo esa Arquemancia mucinífera que tanto se habla, incluyendo bifidobacterias y lactobacilos, pero que si usted los toma como suplemento no llegan ahí nunca. Eso se tiene que producir conforme usted tome otro tipo de probióticos formadores de esporas, como ya habló la doctora Silvia. Las personas que más saben en el mundo sobre intestino permeable dicen que debemos dar probióticos, prebióticos, simbióticos y lo que yo llamo parabióticos. ¿Cuáles son los probióticos? Pues las bacterias benéficas formadoras de esporas de 5ª generación, que sean de las cepas que están bien determinadas y patentadas, en combinación por lo menos 5 bacterias, y usted tiene que darle de comer fibra fermentable. Vamos a hablar mucho de la inulina de agave, un poco sobre ello, pero también vamos a hablar de que tenemos que haber una simbiosis. Usted combina, por ejemplo, un probiótico con fibra fermentable, que es el prebiótico, usted está haciendo una simbiosis. Pero hay algunos otros nutrientes que forman este intestino sellado y evitan el que está a la derecha, que es el intestino permeable. Como puede ver, que no hay barrera de moco, entonces todos los antígenos, partes de bacterias completas, proteínas completas, atraviesan el espacio entre los epitelios, se alcanzan el espacio subendotelial y estimulan el sistema inmunológico hacia la inflamación. Desde ahí comienza la inflamación en el intestino. No es de que vamos a ver qué pasa en la circulación. No, desde ahí, desde bajito de la alfombra, desde ahí. Los parabióticos podrían ser los polifenoles, los antioxidantes provenientes de los polifenoles, las antiocianinas, que tienen efecto benéfico, pero también el omega 3, que vamos a hablar el día de mañana, de EPA y DHA de cadena larga, y de sus subproductos, esas moléculas proresolutorias altamente especializadas. Los polifenoles podrían ser parabióticos. ¿Por qué parabióticos? Porque quiere decir que no solamente son prebióticos que alimentan y favorecen la formación de bacterias benéficas, sino que actúan directamente sobre el epitelio intestinal, reparándolo, regenerándolo, renovándolo, remodelándolo. Pero también trabajan sobre el sistema inmunológico que está debajo del epitelio, que se llama GALC, que hablábamos. Igual que el EPA y DHA omega 3 actúa de la misma manera, como un prebiótico para alimento para las bacterias. Hay un estudio muy bello hecho en Noruega que dice que niveles altos de omega 3, EPA y DHA para consumo humano, más un buen probiótico, es mucho mejor que en forma aislada. ¿En qué? En que mejora la sensibilidad a la insulina mucho más en conjunto que por separado. Y se ha encontrado que EPA y DHA repara también el epitelio intestinal. O sea, alimenta el epitelio intestinal. ¿Qué hace? Le dona ácidos grasos para que sus membranas estén llenas de EPA y DHA en la posición número 2 del fosfolípido del epitelio intestinal, para que cuando haya inflamación la resuelva, para que las células senescentes que hablábamos más temprano en la mañana, las células senescentes que están dentro del epitelio intestinal sean depuradas. ¿Por quién las depura? Pues se las traga el macrófago, ¿sí? Ya produce eferocitosis o produce autofagia. Entonces hay que tomar muy buenos antioxidantes que yo llamaré parabióticos. Omega 3, EPA y DHA, que le llamaremos parabióticos. Los polifenoles pueden ser derivados del cacao, del chocolate oscuro, como usted dice, ¿sí?
Pero los antocianinas, provenientes del maqui, quizás son las mejores parabióticos que yo conozco. Hay un beneficio importantísimo directo de estos antioxidantes variantes de los polifenoles, de mejorar el microbioma. Y aquí quiero hacer una aclaración. A veces hablamos de microbiota y microbioma como sinónimos. Ya no lo podemos separar porque es un chisme, que es un mito que se convirtió en mitote. Una cosa era la microbiota y otra cosa era el microbioma. Ahora ya lo hablamos como sinónimos porque microbioma se refiere a los genes que donan las bacterias benéficas al cuerpo a través del epitelio intestinal. Hay un intercambio de genes. Tú me das unos genes, yo te doy otros genes, ¿no? Entre los genes de las bacterias buenas y los genes de nuestro cuerpo, le llamamos metagenoma. Entonces, nosotros en realidad no somos más que 10% humanos. La mayoría de los genes que componen nuestro cuerpo provienen de la microbiota intestinal, específicamente del microbioma. Así que cuando nosotros envejecemos, haciendo un poco de filosofía celular, en realidad nosotros cuando envejecemos ya no somos nosotros. O digamos de otra manera, conforme envejecemos somos más nosotros, pero es muy feo lo que somos. Porque la mayoría de lo que reconocemos como nosotros, en realidad son 90% genes de bacterias, que se conoce como microbioma. Solamente algunos ejemplos. Yo le sugiero el cacao RX como una excelente fuente de polifenoles del chocolate oscuro, sin azúcar, sin leche. Es que qué bueno que dice que el chocolate es bueno. Yo me como chocolate de la abuelita y le pongo dos sobres de Splenda. Usted se va a acabar las bacterias benéficas porque no va a ser posible. Oiga, pero yo tomo un Milky Way. Estoy adicto al Milky Way. Qué bueno que dijo que el chocolate era bueno. Me estaba preocupando. Pues sí, preocúpese, tiene que tomar usted directamente, más que consumir el chocolate. Yo recomendaría consumir directamente los polifenoles del cacao para que consuma directamente el parabiótico, que va a alimentar a la bacteria correcta, pero también va a reparar el epitelio intestinal o toda la mucosa. Si usted, por ejemplo, consume proteína de suero, la leche, con cacao RX, pues sería un excelente tratamiento para la colitis ulcerativa crónica, para la enfermedad de Crohn, para la colitis con diarrea o con estreñimiento. El cacao RX, rico en polifenoles provenientes del chocolate oscuro, mejoran la microbiota intestinal, haciendo una microbiota simbiótica. Entonces hay una relación muy cercana entonces entre la calidad y cantidad de polifenoles dentro del cacao para tener una microbiota intestinal heterogénea. Heterogénea. No quiera tener pura Akkermansia mucinífera. Ya alguien hizo ese estudio en ratones. Le puso Akkermansia mucinífera directamente, los incrustó, se volvieron delgados, pero todos esquizofrénicos, todos nerviosos, ansiosos los ratones, ¿no? ¿Para qué quiere un hombre así estar en la casa? No, 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 no. ¿Para qué lo quiere? Bien guapo, pero bien loco. No, 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 no. No haga eso. Usted tiene que tener un balance. Akkermansia mucinífera no puede. Aquí hay un suplemento en los Estados Unidos que te lo venden para control de obesidad. La mejor forma de mejorar los niveles de esta bacteria que vence la resistencia a la insulina, que aumenta la masa muscular, que baja la grasa corporal, como el sueño de cualquier hombre y cualquier mujer después de los 50 años, ¿sí? Solamente se forma cuando hay simbiosis. Una microbiota simbiótica y usted consume simbióticos. Es decir, toma un probiótico de buena calidad con un prebiótico, con fibra fermentable. O toma un fibra fermentable como un prebiótico y consume un parabiótico como el omega 3 o la Cocoa RX o el maqui. O toma los tres, imagínese. Usted es un suertudo si usted consume un probiótico de excelente calidad, consume un omega 3 de excelente calidad, consume un cacao RX de excelente calidad y consume un maqui de excelente calidad. Como usted puede ver en este artículo, la biodisponibilidad es mayor si usted mejora la prebiosis de bacterias que ya tiene. Usted tiene que estar reponiendo las bacterias mientras la alimenta correctamente. No puede alimentarle, ya me comí 2 brócolis, yo no sé por qué no bajo de grasa corporal, doctor. Me lo comí hace como 3 semanas, ¿no?
usted sigue haciendo una mala dieta. Recuerde que la primera R, no puede usted descartar la dieta de la salud intestinal. O sea, reducir la inflamación intestinal per se no es suficiente, tiene que tener una dieta y viceversa. Por eso se colocaron dentro de la misma R. Entonces, cacao RX se absorbe una parte en el estómago, se digiere, intestino delgado, absorbe la segunda parte en el duodeno, de ahí pasa a la circulación portal, va al hígado y alcanza los tejidos, principalmente el riñón, el músculo, el tejido adiposo, el cerebro. ¿Qué producen los tejidos? Una fuerza de contracción mayor del corazón, mayor formación de neuronas, mayor memoria, mayor captación de oxígeno y glucosa por los tejidos, es decir, mayor sensibilidad a la insulina, menos depósitos de grasa, menos resistencia a la insulina, la presión baja, la inflamación baja, la función endotelial baja. ¡Wow! El cacao RX es la onda. Usted no puede tomar cacao RX, no hace la dieta, por favor. Claro, idealmente, si usted tiene una enfermedad crónica y quiere tomar este antioxidante rico en estos polifenoles, tiene que combinarlo con la dieta, con un muy buen omega 3 rico en EPA y DHA. Ahí el timing es muy importante. A veces es la sensibilidad para saber qué doy primero. Si tengo deshecha el epitelio intestinal, a lo mejor el omega 3 tiene que ir a dosis pequeñas, el maqui a dosis pequeñas, a lo mejor el probiótico a dosis más alta y el prebiótico a dosis muy altas. Esta relación es muy importante. Hay una relación entonces entre la calidad de la microbiota intestinal y la salud. Principalmente si nosotros mejoramos la microbiota intestinal alimentándola correctamente con parabióticos, como pueden ser los polifenoles del cacao, en el cacao RX, o dar inulina de agave o de achicoria, principalmente de agave. Porque este estudio, como lo puede ver, un estudio multicéntrico llamado Food 4GAT, este estudio demostró que la inulina tiene efectos benéficos mejorando la microbiota intestinal y que ese incremento de la microbiota intestinal con la inulina reducía la grasa corporal. ¿Por qué? Ya vimos nosotros la relación directa que hay entre intestino permeable, microbiota disfuncional o disbiótica, inflamación a distancia por LPS, endotoxemia metabólica y la disfunción del tejido adiposo. Entonces, si usted hace el paso contrario, donde alimenta la bacteria correcta, mejora la microbiota intestinal, baja el intestino permeable, baja la inflamación y la resistencia a la insulina debido a esta inflamación intestinal, usted va a bajar de grasa corporal. Deme 3 kilos de inulina. Está bien, pero ¿y qué van a alimentar? Es como cuando usted organiza un gran banquete y, como decía una hermana mía, vengan a mi fiesta porque está la comida, pero no hay invitados. Y el invitado principal son las bacterias buenas. Es cierto, y aquí quiero aclarar algo muy importante, es que EPA y DHA, como vamos a ver mañana, mejora la microbiota intestinal por sí sola, sin probiótico. Eso también hay que decirlo. Si usted tiene un intestino que todavía, que esté disfuncional, pero no está denudado, no está roto, no está perdido, pues a lo mejor usted absorbe un poco de omega 3 y por sí solito, usted cambia el funcionamiento del epitelio intestinal y empieza a formar un poco de moco. Y entonces las bacterias buenas empiezan a atorarse ahí en el moquito, ¿sí? Y empiezan a acumularse, entonces bifidobacterias y lactobacilos, que no son los mejores, pero pues viene de lo perdido, lo recuperado, ¿no? Aunque sea un poquito de bacterias buenas, y esas poquitas bacterias buenas empiezan a formar ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico, entonces el intestino se revitaliza y dice, bueno, ahí te va más moco, ¿no? Y estas poquitas bacterias que producen muy pocos antibióticos, por cierto. Usted padece crónicamente el Helicobacter pylori, usted estuvo con tratamiento con antibiótico mucho tiempo, usted todo el tiempo tiene salmonelosis, brucelosis, pues todo eso, olvídese, tomar sinuberase o los probióticos que compra en GNC, en Costco, Walmart, pues no le sirven de nada, llenos de azúcar o todos están muertos, como el doctor Baricir lo afirma. La persona que más sabe en el mundo sobre intestino permeable dice que necesitamos probióticos con prebióticos
probióticos junto con prebióticos para formar simbióticos. Y necesitamos también parabióticos, cacao RX, delfininas del maqui, que tiene esa doble función de alimentar a la bacteria correcta y de reparar. Cada año hay un simposio sobre microbioma en Atlanta. Van 2 años que yo hablo ahí respecto a la endotoxina metabólica, la resistencia a la insulina muscular y en el músculo cardíaco. Y hablamos ahí claramente, por primera vez para ellos, es sorprendente, las personas que más saben de intestino permeable y de probióticos, ¿cómo es posible que no sepan qué es el omega 3? ¿No? Hoy saben de primera mano que el omega 3 mejora la microbiota intestinal y viceversa. Usted empieza a mejorar la microbiota con el omega, pero hay que saber el tiempo, el timing es muy importante. ¿Cuándo debemos dar dosis altas de omega 3? Podemos. ¿Y cuándo debemos de incrementarlas empezando con dosis pequeñas mientras logramos recuperar la función del epitelio intestinal? Mejorar la función intestinal para reducir la inflamación intestinal y la sistémica y su complicación, la resistencia a la insulina, no es solamente suficiente comiendo fibra fermentable. Necesita ser un tratamiento sistémico, balanceado, inteligente y que esté dirigido para la patología específica del paciente. Repito, la combinación depende mucho de su expertise en el área. Yo estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o comentario. Muchas gracias.